Ah, y va sumando. Wow, 260. Qué rápido. Bueno, no sé si arrancamos. Empezó 272, ¿no? O sea, ahí. Bueno, vamos arrancando de a poquito. Buenas tardes a quienes tal vez se conectaron después que saludé. Lunes lluvioso, por Buenas favor, tardes, mantenga el profe. agua. Hola, hola. No nos abandona la lluvia, así que bueno, actitud. Y bueno, suerte encontrándonos en vivo. Ojalá se haya comprendido todo el contenido del videíto de la clase. Vamos a estar haciendo un repaso para arrancar, para que no quede todo descolgado. Y así vamos engranando las ideas que estuvimos trabajando el lunes pasado. Uy, acá está arrancó solito. Y entramos en sintonía y prendemos motores. Bueno, vamos a seguir, vamos para atrás un ratito, con esta temática que se suma al eje 2, antropología médica o antropología de la salud también. Son dos denominaciones que se utilizan para hacer referencia prácticamente a lo mismo. Digo prácticamente porque hay ciertas tensiones ahí teóricas, pero para nosotros en este contexto no vienen al caso, así que con las dos denominaciones podemos manejarnos. Y a antropología de la salud, que fue la base, ¿no?, teórica que estuvimos conociendo la semana pasada, le vamos a articular el tema que ven debajo, salud intercultural. Eso vamos a estar trabajando, pero siempre de manera articulada con el tema anterior, y a su vez todo se relaciona con los contenidos del eje temático número 1, como bien les comentaba en el videito de la clase, ¿sí? Bueno, arranquemos, preparemos cuadernito, borrador. También es el momento para fortalecer lo que no hayamos comprendido del video de la clase, las dudas, las consultas, el momento para que aprovechemos a despejar algunas consultas. Recordemos que tenemos próximamente el examen parcial, entonces también de esa manera comenzamos a fortalecer ideas y a dejar en claro. Y bueno, repasemos un poquito. ¿Qué entendemos por antropología de la salud? ¿Cómo podríamos definir antropología de la salud en base al teórico? Pero también ha sido algo que los grupos han tenido que responder en el trabajito práctico. Así que repasemos un poquito, una o dos personitas que se animen a comentar brevemente qué entendemos por antropología de la salud, cómo la podemos definir. A ver, a ver. Del mismo TP también pueden leer. Pues ahí ya se adelantó la segunda pregunta, pero vamos a dejarla ahí. ¿Cómo podemos definir antropología de la salud? Cualquiera que se anime. O revisamos el trabajo práctico, a ver. De paso revisamos si pudimos organizar bien las ideas. A ver, nos escuchamos.
Se trata de un campo de estudio de un campo de estudio de la antropología social. muy bien, ahí tenemos una parte de la definición. ¿Qué más? ¿Qué le interesa o cómo entiende a la Puede salud o ser, qué aspecto? A ver, te escucho, Oriana, te escuchamos. puede ser también el fundamento en la investigación y la producción de las teorías. También puede ser que buscamos eso, ¿sí? Porque efectivamente, si bien no hacemos una aplicación diagnóstica en antropología de la salud, los antropólogos sí ayudamos a los profesionales de la salud produciendo conocimiento científico. Muy bien, sí, podemos articular eso también. Estudia las dimensiones biológicas, psicológicas, culturales y sociales de la persona, que entiende si bien la salud y los problemas de la salud que tiene. Bien, Agustina, sí, de las personas y también siempre pensemos en lo colectivo, ¿no? De los grupos sociales, ¿sí? Si bien nos puede llegar, en el caso de ustedes, tratar pacientes en lo individual, también pensemos siempre que una persona es parte de un entramado de ¿no? Encarnamos, protagonizamos la cultura que construimos con todos aquellos con quienes convivimos o hemos convivido. Muy bien. Muy bien, vamos por ahí, tejiendo todos los aportes que van sumando para guiarnos un poquito, ¿sí? Efectivamente, la antropología de la salud es un campo de estudio de la antropología social. Recordemos, reforcemos, no es una ciencia, no es una disciplina, ¿sí? Eso es muy importante para que ustedes no se mareen, ¿sí? Está adentro de la antropología social como diferentes campos, ¿sí? Antropología de la educación, antropología vial, ¿sí? Hay diferentes campos. ¿Por qué? Porque son sobre temáticas importantes para las sociedades. La salud es un aspecto tan importante de la vida en sociedad que realmente configura todo un campo específico y también de especialización para los antropólogos sociales, ¿sí? Así que efectivamente eso es. Y para pasar en limpio el aporte de los compañeros, podríamos decir que se enfoca, obviamente, como es un campo de estudio de la antropología social, su objeto de estudio va a ser, ¿cuál es el objeto de estudio de la antropología social? Las culturas. La cultura. Exactamente, las culturas. Entonces, la dimensión que más le interesa estudiar, analizar, comprender de la salud va a ser la dimensión cultural, ¿sí? Un pero grande, no se olvida de que la cultura está en íntima relación y es dependiente de la estructura social, de la estructura económica, de la vida política de las personas, ¿sí? De todos los aspectos biológicos de la salud, ¿sí? No hace una jerarquización de qué determinante social de la salud es más importante, sino que considera que todos son relevantes e influyen en la cultura como la cultura influye en todos los demás determinantes sociales de la salud, ¿sí? Bueno, ¿qué entendemos por sistema de salud adentro de la sintonía de la antropología de la salud? ¿Qué decíamos que es un sistema de salud en el contexto de la antropología de la salud? Cualquiera sin miedo, porque entonces de paso también corroboramos si entendimos, y si no entendimos, reforzamos, no hay problema. No pasa nada. ¿Qué es un sistema de salud en el marco de la antropología de la salud? Pensándolo en ese contexto, ¿no? A este término. ¿Cómo estaría conformado un sistema de salud de cualquier grupo social que a mí me interesara, ¿no? Sea de un paraje, de una ciudad, sea de una escuela, una empresa, una universidad, lo que es el grupo que me interese, como odontóloga, como odontólogo, ¿qué entiendo por sistema de salud? En este contexto teórico, ¿no? ¿Cómo estaría conformado un sistema de salud? Ay, ay, ay. Nadie se anima. ¿Cómo estarán esos prácticos? Entonces tengo miedo.
porque es prácticamente lo que tuvieron que volcar en su TP, ¿sí? Profe, Sí, a ver. un sistema de salud está compuesto por lo político-económico, Ujú, físico y psicológico, ujú. justamente dando, haciendo una diferencia contra el determinismo biológico. Ah, bien, Desde bien, un bien. punto holístico sería una visión holística. Bien, bien, Edgardo, muy bien ahí, exactamente, ¿no? La antropología de la salud busca prestar atención a cómo se manifiestan. Yo les digo determinantes sociales de la salud, pero se acuerdan que en el teórico decíamos, sean condicionantes, sean factores, dimensiones, como ustedes quieran llamarlos, pero vamos a tomar determinantes sociales de la salud porque es lo que venimos trabajando, ¿no? Para que ustedes no se mareen, ¿sí? Cómo todo eso se vinculan entre sí, esos elementos, ¿no? Cómo se relacionan entre sí. Obviamente siempre buscando darle mayor importancia a lo cultural, porque es antropología, ¿no? Es un área de la antropología social. Pero siempre teniendo esta mirada global u holística, como bien dice Edgardo. Perfecto, ¿sí? Y adentro de los sistemas de salud, no se preocupen, ahora vamos a ir reforzando todo, ¿sí? Y adentro de los sistemas de salud, decíamos la clase pasada que tenemos como herramienta de análisis poder intentar identificar y también intentar comprender los procesos de salud, enfermedad, atención y prevención, ¿sí? Es algo que, otra definición que la articulábamos con sistema de salud, ¿sí? Que es poder indagar, ahora lo vamos a desglosar, pero voy retomando categorías teóricas que son importantes para este tema, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a partir de cultura para conectar con sistemas de salud y para conectar con los procesos de salud, enfermedad, atención, prevención, ¿sí? Esas categorías todas parten de esta relación básica que veíamos la semana pasada, ¿no? En el centro tenemos salud, y para nosotros en antropología es sumamente importante porque es un fenómeno sumamente complejo, retomando un poco paradigma de la complejidad, que involucra tanto a la naturaleza como a la cultura, que son dos categorías teóricas sumamente claves para la antropología general, no solamente para la antropología social, ¿no? La salud involucra tanto lo biológico del ser humano como también el aspecto sociocultural del ser humano, ¿sí? Por eso también la definición ya más compleja de la OMS, que habla o entiende a la salud integrado por todos los determinantes sociales de la salud que ustedes abordaron con la profe Roxana, por ejemplo, ¿sí? Esto lo veíamos la semana pasada, vamos a avanzar. Pero la antropología de la salud va a surgir como respuesta a un posicionamiento de análisis y de comprensión de la salud que, a pesar de que tenemos ya una definición de salud que involucra lo psicológico, lo social, lo cultural, aún así continuaba dándole predominancia siempre al factor biológico, ¿no? A pesar de esa apertura que se logró afortunadamente. Y previo a eso, ya la antropología de la salud surge como contestación al determinismo biológico que mencionaba Edgardo, ¿no? Esto de hiperconcentrarnos únicamente en la dimensión biológica de la salud humana, ¿sí? Y subestimar o dejar de lado o analizar de manera muy superficial la influencia de la cultura en lo biológico, la influencia de la estructura social de la que yo formo parte en lo biológico, ¿sí? Esto que decíamos la clase pasada, ¿no? ¿Cómo influyen, por ejemplo, mis vínculos sociales en mi salud mental, en mi salud física? ¿Cómo influye la estructura económica de la que yo formo parte, por ejemplo, en mi salud dental? ¿No? Si tengo un bruxismo por estrés y el estrés lo está provocando mi agenda súper llena de actividades laborales porque tengo que llegar a fin de mes, hay una profunda conexión entre la estructura económica, las decisiones que se toman a nivel macroeconómico, a nivel político, por ejemplo, decisiones económicas que nos afectan, nos terminan afectando, y todo se va conectando hasta poder desembocar en lo biológico, ¿no? A corto plazo o a largo plazo, ¿no? Y también cómo influye lo medioambiental
tal vez antes menos desarrollado, hoy ya estamos en un momento histórico en el que también para ustedes es sumamente importante no perder de vista cómo nuestros hábitos, nuestras costumbres de consumo van determinando cierta relación con el medio ambiente, que después el medio ambiente nos responde y también afecta el lado biológico de nuestra salud, ¿sí? La antropología de la salud se va a plantear como una respuesta contestataria, ¿sí?, al determinismo biológico. Va a decir, no podemos reducir la complejidad de la salud a solamente un factor, y cuando nos abrimos a la influencia de otros factores no podemos jerarquizar, ¿no?, y sostener todavía hoy, siglo XXI, que igualmente solamente lo biológico es el factor más importante cuando hablamos de salud, ¿sí? Todos los factores son relevantes y en cada contexto de cada realidad cotidiana nos demostrarán su mayor fuerza de determinación sobre la salud de una población, de un grupo humano o una comunidad que nos interese, ¿sí? Ahí tenemos que estar abiertos a cómo están influyendo los determinantes sociales de en la realidad concreta de cada grupo social que a nosotros nos interese, ¿sí? La antropología de la salud busca eso, busca esa mirada crítica de la salud que nos abra el panorama a evitar reduccionismos de la complejidad de la salud, ¿sí? Retomando por ahí el paradigma de la complejidad y también toda la clase de la profe Roxana, para que ustedes vean cómo todos los temas están engranados, ¿sí? Y yo aquí les fui poniendo, fíjense que ustedes de esta manera también los podemos pensar a los determinantes sociales de la salud. Este cuadrito les quedó de la clase pasada. Y obviamente en antropología de la salud conectamos todo esto todo el tiempo, así pensamos los hechos de salud, pero siempre buscamos cómo todos estos elementos se terminan manifestando en la cultura de las personas. ¿Y ustedes se acuerdan dónde encontramos a la cultura? ¿Dónde la buscamos? ¿Se acuerdan lo que vimos en antropología social? ¿Dónde busco a la cultura? ¿Dónde la puedo identificar? En lo que la gente... A ver ahí si se acuerdan. Lo que la gente produce, profe. Lo que la gente produce, muy bien, a nivel material, perfecto. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Nuestras producciones materiales, sean arquitectónicas, sea tecnología, exacto. ¿Y dónde más puede manifestarse la cultura cuando la buscamos en la vida cotidiana? ¿Dónde más está? Lo que piensan, lo que creen, profe. Muy bien, en el día a día, en lo que la gente cree, perfecto, muy bien. En los hábitos que tiene cada persona. Muy bien, en los hábitos, exactamente, perfecto, así es, en nuestras creencias, ¿no?, que vamos reflejando cuando hablamos con los demás, cuando brindamos una opinión, en lo que publicamos en las redes sociales. La cultura está ahí en lo palpable de cada día, ¿no? Entonces, la antropología de la salud lo que se propone es decir, bueno, si ahí está en lo tan cotidiano está la cultura, también ahí está la salud, ¿no? Entonces, cómo la salud y la cultura se vinculan y se reflejan, ¿no?, a través de mitos que podamos tener sobre salud. No sé, ustedes sabrán algunos mitos odontológicos ahí que podamos aportar ahora. También en nuestras historias de vida, cuando queremos saber de dónde viene que mi paciente no me cuesta tanto que cambie esa forma de cepillarse los dientes, que yo le explico cada vez que viene y no hay caso, le cuesta y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo, ¿no? ¿Quién le enseñó a cepillarse los dientes de esa manera que ha calado tan profundo que me está costando, ¿no?, poder hacer ese cambio que necesito lograr? También está en los valores la cultura. También está la antropología de la salud se preocupa, por ejemplo, por las personas que son estigmatizadas socialmente, discriminadas, y cómo eso puede provocar obstáculos en su acceso a los servicios de salud, sea salud física en general, sean especialidades, sea la odontología o salud mental, por ejemplo, ¿no? También nos fijamos en comportamientos o creencias que naturalizamos, que normalizamos y que están afectando. Ustedes como profesionales de la salud se dan cuenta que esa creencia, que esa forma de entre comillas, cuidar su dieta o la salud física o la salud bucal, ustedes como profesionales se dan cuenta que tal vez no es la correcta, pero está naturalizada como correcta para esa persona o para esa comunidad que es de interés para ustedes, ¿no? Es eso lo que busca la antropología de la salud, desmontar,
problematizar. ¿Para qué? ¿Para juzgar a los pacientes? No. Para poder comprender cómo entienden la salud y de esa manera identificar cuáles son los puntos en los que hay que fortalecer la promoción de la salud bucal, por ejemplo, y buscar cambios culturales, tanto a nivel colectivo y luego también nos sirve de ayuda para cambios que queramos lograr a nivel individual. ¿Sí? Entonces, de esta manera, la antropología de la salud lo que propone es decir, lo biológico es importante, pero también todos los demás determinantes sociales de la salud lo son. Y deberemos identificar en cada realidad cotidiana particular cómo se relacionan los diferentes determinantes sociales de la salud, dentro de los cuales está la cultura. ¿Sí? Por eso acá les sumo otro esquemita, que me parece que por ahí clarifica mucho cuando uno quiere estudiar, como de la definición de cultura que planteamos allá al inicio de la cursada. Hoy sabemos que a nivel salud, dentro de lo que llamamos cultura, podemos buscar construir, ¿no?, el sistema de salud del grupo humano que a mí me interesa. ¿Qué quiere decir esto? Lo volvemos a pasar en limpio. Identificar en la realidad cotidiana creencias que yo como profesional de la salud me doy cuenta que están afectando la salud. En el caso de ustedes, general y bucal. ¿Por qué no también mental? ¿No? Por eso tenemos psicología también en nuestra carrera. ¿Sí? Darme cuenta de comportamientos que estén afectando, que sean típicos de esa cultura, pero que están afectando positivamente o negativamente. No siempre todo es negativo. A veces, por ejemplo, sostenemos creencias que son muy buenas para nuestra salud física. Y ustedes como odontólogos, si notan que es beneficioso para la salud bucal, ¿qué van a buscar? ¿Desarraigar eso? No, al contrario, voy a buscar reforzar, porque está bueno, porque es conveniente para esa persona que es mi paciente, ¿sí? El sistema de salud también va a estar constituido, por ejemplo, por tecnología a la que pueden acceder las personas de ese grupo social que a mí me interesa, ¿no? Y que es positivo para su cuidado de salud bucal o que puede ser negativo también, y estoy identificando eso, ¿no? Entonces, todo lo que hace a la cultura, todos los símbolos y significados propios de la cultura de un grupo social, pero que yo los conecto como profesional de la salud bien directamente con la salud, ¿sí? Recordemos que la salud bucal es una arista, ¿no? Pero tengo que pensar en la salud en general, ¿no? La cultura está ahí en la realidad cotidiana, pero ¿quiénes van a detectar con resaltador los elementos culturales que influyen en la salud del paciente? Ustedes, ¿no? Escuchando, observando, ¿sí? Porque la cultura está en la cotidianidad. Por lo tanto, tengo que afinar la vista, afinar el ojo con los comportamientos, ser atento y también la escucha, ¿no? Y saber preguntar para detectar qué elementos de esa cultura están influyendo positivamente o negativamente en las condiciones de salud de mi paciente, ¿sí? A su vez, por eso es una reconstrucción artesanal que hacen los profesionales de la salud y también de la antropología, ¿no? No está todo servido en bandeja, uno va construyendo eso, ¿no? Vamos tomando registro. Y es fundamental para comprender y conocer a los pacientes y de esa manera hacer un diagnóstico que sea pertinente también, ¿no? Y hacer propuestas de tratamiento que sean adecuados a la cultura de ese paciente, ¿no? Y no desfasarnos. Y adentro de los sistemas de salud están estos procesos, ¿no? ¿Por qué hablábamos de procesos? Reforzamos, les llamamos procesos porque a través del tiempo evolucionan, ¿no? Las nociones que tenemos de enfermedad, ¿qué entendemos por enfermedad? ¿Sí? No todas las personas entendemos lo mismo. Ustedes como profesionales saben definir, entre comillas, una patología, pero sus pacientes no están obligados a tener las mismas definiciones que ustedes. Van a llegar a consulta con su propia lista en la cabeza de lo que son enfermedades, ¿no? ¿A qué va a llamar enfermedad mi paciente? ¿Sí? ¿Y de dónde vienen esas concepciones de enfermedad? ¿Qué significa para mi paciente sentirse enfermo? ¿No? ¿Qué representa para mi paciente eso? Lo mismo pasa con salud. ¿Qué entiende mi paciente por salud? Por estilo de vida saludable, por ejemplo, ¿no? Y cómo esas concepciones pueden mutar porque forman parte de la cultura y la cultura no es estática, ¿no? Puede cambiar a través del tiempo, ¿sí? Porque las realidades cotidianas cambian a través del tiempo. Ahora, los cambios
son rapidísimos o cuando yo quiero y como yo quiero como profesional y me gustaría, no. A veces escapan a nuestro control. Y por eso mismo tenemos que tener herramientas para poder analizar esa cultura a nivel salud, ¿sí? Y lo mismo pasa con atención-prevención. No siempre la primera opción para atender mi salud bucal es un odontólogo. A veces lo primero que hago es buscar en Google cómo se me puede pasar el dolor de muela o en YouTube, ¿sí? O en TikTok. Y si se me pasó con eso y capaz que dentro de 15 días aparezco por la odontóloga o ya no aparezco porque ya se me pasó, ¿sí? No sé. Entonces, no es estandarizado también cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces yo tengo que detectar en qué lugar del ranking estoy como odontólogo, como odontóloga de mi paciente, ¿no? ¿Cuándo aparezco yo? ¿Soy la primera opción o qué hacen antes? ¿A quiénes recurren antes? ¿No? ¿A quiénes le dan más autoridad frente a su salud bucal? Yo enfoco en salud bucal, pero esto pasa con todas las áreas de salud, ¿no? Lo mismo pasa con prevención. Ustedes como odontólogos aprenden cómo prevenir, ¿no? La promoción de la salud bucal, pero hay que ver cómo previenen las personas su salud bucal. ¿Qué entienden por eso? Capaz que les preguntamos y nos dicen, bueno, y yo una vez al día me lavo los dientes y ya está, ¿para qué tanto? Ya con eso seguro que nunca tuve caries, no sé. Me van explicando a su manera qué entienden por prevenir, por ejemplo, una caries, cómo prevenir una infección en alguna pieza dental, ¿sí? Ustedes lo sabrán como profesionales, pero hay que detectar qué entienden por prevenir y por cuidar la salud bucal las personas que son de nuestro interés. Ahí dependerá dónde ustedes irán a parar a nivel profesional, dónde ejercerán, ¿no? Y ahí también es donde tenemos que saber problematizar esa cotidianidad. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Me van avisando cualquier cosita? Sí, profe. ¿Sí? Súper. Sí, profe. Bueno, y acá está lo que yo les preguntaba recién, ¿no? ¿Dónde buscamos los sistemas de salud? Y si son parte de la cultura, hacemos lo mismo que con las culturas, ¿no? Los busco en los comportamientos, en las acciones, en lo que nos gusta en ciencias sociales llamar prácticas sociales, ¿no? De las personas, ¿sí? En todo, en el caso de salud bucal, bueno, ustedes saben mejor que yo, pero no solamente cómo se cepillan los dientes, sino también el consumo de dulces, todo lo que sería la cultura alimentaria, ¿no? El tipo de tecnología que aplican al cuidado de la salud bucal las personas, ¿sí? El consumo de golosinas, voy tirando así como ideas, o ideas que se tengan sobre eso también. Escucho, ¿sí? Se cortó. Los hábitos tóxicos también. Exactamente, tal cual, tal cual. O cuestiones tan simples como, por ejemplo, el consumo de chicle o qué tipos de caramelos. No hay personas que dicen, no, yo como este chicle porque me saca la ansiedad, pero no me provoca caries porque es reducido en azúcares, ¿no? Esas son creencias, no hace falta que nos remontemos a creencias históricas, ¿no? Lo mismo que la publicidad, ahí haciendo el TP habrán visto que, bueno, y en la clase pasada se los decía también, a nivel cultural, también las publicidades, ¿no? Y las publicidades ligadas, por ejemplo, a cepillos de dientes, a pastas dentales, al uso del hilo dental, cómo las marcas buscan posicionarse, cómo se adecúan, por ejemplo, esto de que ahora están un poco más accesibles los cepillos dentales de madera de bambú, por ejemplo, ¿no? Con qué mirada se provocan esos cambios, ¿no? Y está muy ligado también a una nueva concepción del medio ambiente que esta nueva generación está manifestando, es un cambio cultural y por lo tanto la industria se adecúa a esos cambios. Eso también es cultura, ¿sí? Y por otro lado, las percepciones, ideas, creencias, ¿sí? Todo lo que está en mi cabecita y que yo voy reflejando a través de mis comportamientos y, como también mencionaba el compañero, a través de nuestras creaciones tecnológicas o materiales, ¿no? Prácticas de consumo también. Entonces, todo esto
también vinculado a enfermedad, salud, atención, prevención, y sumamos otro elemento muy importante, que es el cuerpo, ¿no? Las creencias sobre el cuerpo, las ideas, por ejemplo, de cómo debe ser un cuerpo saludable en cierto contexto cultural, qué creencias hay al respecto, qué exclusiones sociales se provocan debido a ciertas creencias de cuerpo saludable. Nosotros somos testigos. Hace poco leí un resultado de una encuesta del INADI donde figuraba que en Corrientes uno de los motivos por los que más se discrimina es justamente por la estética física del cuerpo, ¿no? Por la forma del cuerpo y el peso corporal, ¿sí? Ese es uno de los mayores motivos de discriminación a nivel provincial, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es la dimensión cultural de la salud, ¿sí? Lo que cada profesional va a detectar que es obviamente insumo para sus análisis, ¿no? Todo esto también hacen profesionales de la educación, profesionales de otras ciencias, ¿sí? Pero en este caso nosotros nos enfocamos de esta manera en la cultura para sacar provecho. ¿En qué sentido? En comprender esa cultura para poder comprender mejor a esa comunidad, a ese grupo humano y en definitiva a las personas que forman parte de esa comunidad que llegarán a consulta y ustedes tendrán que adecuar su práctica profesional a ese panorama cultural, ¿sí? Esa es la idea. ¿Por qué estamos tan preocupados por comprender a nivel cultural la salud? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los modelos de salud que habíamos mencionado en la clase pasada? ¿Se acuerdan? Más o menos biomédico, por ahí. Alternativo, subalternizado. Bien. Y de autoatención. Perfecto, muy bien, exactamente. Bueno, ¿qué hace la antropología de la salud? Para justamente, ahí les dejo otras preguntitas que pueden ser también preguntas de examen. Justamente la antropología, como es tan complejo estudiar a la cultura a nivel salud, lo que hace es organizar modelitos teóricos, ¿sí? Modelos teóricos, eso es todo. Obviamente no se presentan así en la vida de las personas, sino que uno, como profesional, organiza de alguna manera tanta complejidad, ¿no? Si no, se hace todo un embolleré de cosas y no tenemos todo bien ordenadito para poder comprender mejor a ese grupo humano, ¿sí? Entonces, lo que se hace es a los sistemas de salud se los denomina también modelos y identificamos uno que es el hegemónico, el más fuerte, ¿sí? Y los demás tratamos de identificar también cómo ese modelo hegemónico se relaciona con el resto de modelos que se van identificando. Yo les dejé la propuesta de Eduardo Menéndez, que es un antropólogo argentino radicado en México, que menciona varios modelos alternativos, pueden haber más, ¿sí? Y lo importante es que estos modelos siempre están relacionándose, ¿sí? No se presentan de manera pura en la vida cotidiana de las personas. Por eso es bien importante, cuando hablamos de la cultura en salud, prestar atención cómo las personas aplicamos el modelo médico o el modelo biomédico, cuando respetamos ese modelo y cuando procuramos tal vez irnos por otras prácticas o saberes de otros modelos que están tal vez un poco más alejados de la ciencia o que combinan el conocimiento científico con saberes de otra naturaleza, ¿no? Ya sea religioso, o de otro tipo de concepciones de la salud que no es exclusivamente científico, ¿sí? Estos modelitos, a su vez, dentro de lo que es el modelo subalternizado, hay una profundización del estudio de este modelo que nos conduce, nos va encaminando el caminito hacia un tema que se llama salud intercultural, ¿sí? Que es precisamente cómo hay ciertos grupos humanos que luchan, bregan, ¿sí? Para que sus propios sistemas de salud también sea reconocido a nivel formal, a nivel Estado, por ejemplo, a nivel políticas públicas de salud, y que no que reemplace al modelo biomédico, sino que pueda combinarse, complementarse, junto con el modelo biomédico, que se lo denomina hegemónico porque históricamente el conocimiento científico siempre se consideró como con mayor jerarquía dentro del campo de los saberes al conocimiento del sentido común, que está más ligado también a conocimientos tradicionales o algunos también les llaman populares,
¿no? Que se alejan un poco de la ciencia, pero que están más ligados al plano cultural. En este sentido, lo importante como profesionales de la salud de ustedes es que presten atención a cómo las personas combinan, ¿no? En qué momentos le dan más importancia al modelo biomédico y en cuáles otros momentos recurren a otro tipo de saberes, ¿no? Y otro tipo de también comportamientos o hasta tecnología, ¿no? ¿Cómo hacen esa combinación? Esa combinación es particular de la realidad cotidiana, ¿no? Para cada contexto cultural. Lo mismo pasa con el modelo de autoatención, que cuando veamos comunicación vamos a explotar un poco más ese modelito para que ustedes también tengan herramientas a ese nivel, ¿sí? No se preocupen, esto es algo que lo seguimos madurando. Entonces, muy importante la relación que se da entre los modelitos a través de nuestras relaciones sociales, ¿sí? Mientras nosotros nos relacionamos, vamos reproduciendo la cultura y por lo tanto también a nivel salud vamos reproduciendo los modelos de salud, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Como profesionales de la salud es importante que lo sepamos, ¿no? La historicidad de los sistemas o modelos de salud, cómo se relacionan los saberes y qué cambios se dan a través del tiempo, ¿no? Tal vez hay saberes que en cierto momento, o prácticas, o creencias respecto a la salud, que en cierto momento histórico no están bien vistas, pero que cuando cambiamos de época, ¿sí? Se tornan positivos, ¿no? Conductas o hasta productos que cambiamos la visión, la concepción que tenemos de esos productos y por ejemplo, los comenzamos a utilizar o los abandonamos. Por ejemplo, esto del caso del cepillo de diente de madera, que no sea de plástico, ¿no? Lo mismo que el mayor consumo que estamos notando de pastas dentales de corte orgánico, por ejemplo. A nivel de que ya en las redes sociales, no sé si a ustedes les pasa, pero también tenemos más acceso a ese tipo de productos, ¿no? Escucho. No sé si alguien habló ahí. ¿Sandra? Quedó medio muteado. Bueno, por ejemplo, esos cambios que notamos son cambios culturales, ¿sí? Por lo tanto, los sistemas de salud se relacionan a través del tiempo y a través de nosotros mismos, porque son parte de la cultura. Y la cultura sin relación social no existe, ¿sí? Para que exista cultura tiene que haber relaciones sociales. Así que si a mí me interesa analizar la cultura, tengo que prestar atención a las relaciones sociales de las personas y el efecto que tiene eso en la salud física y mental de la persona, ¿sí? Por lo tanto, vamos por acá. Llegamos así, y ya nos falta poquito para cerrar, a este tema que vamos a ver hoy, que es salud intercultural, porque justamente tiene en cuenta los modelos de salud o sistemas de salud, como ustedes lo quieran llamar, y al mismo tiempo tiene en cuenta lo cultural y al mismo tiempo tiene en cuenta también las relaciones sociales históricas, ¿no? Y cómo esto influye también en sistemas o modelos de salud que realmente lo que buscan es el reconocimiento de todo ese bagaje, de todo ese conjunto de saberes, tanto en cuanto a lo teórico como también a lo práctico, ¿no? Y en este sentido notamos que los modelos o los sistemas de salud no siempre se plantean, a ver si tienen acá está, como en relaciones todo el tiempo armoniosas, ¿sí? A veces nosotros relacionamos sistemas de salud o modelos de salud, por ejemplo, creencias de tipo científicas vinculadas a tal vez comportamientos o creencias que tenemos sobre el cuidado de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de nuestra salud bucal, que sabemos, por más que estudiemos odontología, por ejemplo, sabemos que no tiene nada que ver con la ciencia, pero que a pesar de todo no vemos ningún peligro y seguimos reproduciendo eso, ¿no? Pero a veces se generan otras tensiones entre modelos de salud que buscan mayor reconocimiento porque la historia que hay detrás es muy distinta, ¿sí? Y eso pasa, por ejemplo, con los sistemas de salud que representan los pueblos originarios, por ejemplo. Junto con, ahora vamos a ver bien este temita,
junto con otros tipos de saberes como en educación, en seguridad o en justicia, lo que van a buscar los pueblos originarios es que el modelo biomédico no reemplace a todos sus saberes y a todas sus prácticas de salud, ¿sí? Entonces, lo que pasa con los modelos de salud ligados a los pueblos originarios nos da a entender que hay relaciones de poder entre el modelo biomédico y el resto de los sistemas de salud, ¿no? Entonces tenemos que indagar en el contexto en el que estemos trabajando, bueno, cuál tiene mayor preeminencia, cuál tiene mayor autoridad, porque justamente el modelo biomédico es en el que se suelen formar los profesionales de la salud en las universidades, ¿sí? Es decir, formándose en contenidos teóricos y prácticos ligados al conocimiento científico y que respetan el método científico, ¿sí? Y es el modelo de salud, además, que los estados reconocen, ¿sí? Es el modelo de salud que los estados legitiman también, ¿sí? Entonces, por eso leen ustedes modelo biomédico, está ligado a los estados. Los ministerios de salud de los diferentes países abrazan y avalan el modelo científico de formación de los profesionales de la salud, por eso leen ciencia, y es el modelo que encontramos por lo general en el sistema sanitario, es decir, en el conjunto de servicios que brinda cualquier estado a sus ciudadanos y a sus ciudadanas, ¿sí? Porque sus profesionales están formados bajo este paradigma. Pero tenemos contenidos como el que ustedes están cursando ahora, que lo que van a buscar es cierta armonía, articulación, reconocimiento también de los profesionales de la salud respecto a otros sistemas de salud, no solamente el biomédico, y que muchas veces son parte de la identidad, ¿sí?, de poblaciones completas o de comunidades en las que les puede llegar a tocar trabajar a ustedes, ¿sí? Entonces ahí podemos notar que hay ciertas relaciones entre sistemas de salud que son sumamente cotidianas y dentro de todo armoniosas, pero a veces podemos notar que mis saberes científicos chocan con otras creencias y otras formas de entender a la salud, y ese choque a veces genera tensiones y hasta conflictos sociales a gran escala, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Bueno, vamos entonces, ya para ir cerrando, a nuestro último tema, que es salud intercultural. Justamente, fíjense que salud intercultural es uno de los temas que trabajamos en antropología de la salud. Involucra a los pueblos originarios cuando hablamos de salud a nivel cultural y relaciones sociales, pero más adelante, como lo podemos vivir hasta el día de hoy, tratamos que en realidad ya sea un enfoque más abierto y aplicable de manera transversal en las prácticas de salud, ¿sí? Sumemos una palabrita nueva, interculturalidad. De por sí, así sola, sin el término salud, la interculturalidad es un tema que trabajamos distintos profesionales, sea de la seguridad, sea del derecho, sea de la educación, no solamente de la salud, ¿sí? Es un término que más fuertemente comienza a resonar, sobre todo en nuestro continente, a inicios de los 2000, es decir, al inicio de este siglo joven, siglo XXI, y les traigo así recién, para que la primera definición que ustedes tengan es esta definición bien sencillita, de que la interculturalidad básicamente es la relación entre personas o grupos sociales de culturas diferentes, ¿sí? Básicamente esto se da a nivel cotidiano, ¿sí? Obviamente porque la antropología social, al interesarse por la cultura, se interesa por las realidades cotidianas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como ustedes lo habrán notado leyendo en redes sociales, o en el solo hecho de vivir el día a día, sabemos que las relaciones entre personas de culturas diferentes no siempre son armoniosas. Y a nivel salud, tampoco. Este término fue tomado por referentes sociales de los pueblos originarios a nivel América Latina. El movimiento más fuerte empieza en nuestro continente, para comenzar el trabajo de hormiga. Hoy en día ya se han logrado grandes objetivos, pero fue un trabajo arduo
de reconocimiento de los diferentes estados de América Latina y de las prácticas y costumbres de los pueblos originarios respecto a salud, respecto a educación, respecto a justicia y diferentes campos. Ahora también estamos explayándonos al campo de la seguridad, por ejemplo, ¿no? Para de alguna manera todos esos saberes que históricamente se habían subordinado por los procesos de colonización, por los regímenes colonizadores, hacer que resurgieran, sacarles el polvo y reconocerlos. Y que de alguna manera los profesionales formados en la línea no indígena pudieran saber o aprender herramientas para comunicarse con profesionales indígenas o bien con miembros de los pueblos originarios para encontrar el modo de articular esos saberes, ¿no? En lo que es salud, lograr articular el modelo biomédico con saberes teóricos y prácticos propios de los diferentes pueblos indígenas, según les tocara a los profesionales de la salud trabajar en diferentes territorios, ¿sí? De esta manera se abría la puerta a un diálogo comprensivo, ¿sí? Pero para eso hacía falta que los profesionales de la salud comenzaran a tener este tema que ustedes están viendo ahora en su formación universitaria, en su formación como profesionales de la salud, ¿sí? Para de esta manera comprender cómo protagonizar relaciones interculturales, formarnos para poder encarnar relaciones interculturales y no para ser obstáculo de comunicación, que es algo que veremos más adelante, en las relaciones profesional de la salud paciente, sobre todo cuando los pacientes muestran características culturales diferentes a los profesionales de la salud, ¿sí? No solamente que se distancien por el conocimiento científico, sino también por el origen cultural, ¿no? En este sentido, la salud intercultural lo que va a buscar es reconocer que existen relaciones y comunicaciones entre culturas diferentes y con diferentes también reconocer que existe inequidad y desigualdad. Esto históricamente los pueblos originarios lo han vivido, ¿sí? Y por eso mismo van a buscar el reconocimiento de esos saberes, ¿sí? De alguna manera comenzar a formarnos de los dos lados para una comunicación comprensiva y una apertura a otros saberes que no son propios del conocimiento científico, pero que a veces pueden contribuir a la salud física o mental de los pacientes. No hay una obligación del profesional de la salud que los conozca al graduarse, pero sí la apertura a poder intentar comprender la cultura del otro, que es el paciente, y de esa manera adecuar las prácticas profesionales, ¿no? Reconocer, por un lado, estos contextos de poder es algo que más adelante vamos a trabajar, también es importante, ¿no? En el trabajo práctico ustedes lo van a poder palpar un poquito más, informándose un poquito más. Reconocer que hay grupos humanos que detentan mayor poder de comunicación, mayor poder en la reproducción del discurso, en lo que es salud, eso también es importante, ¿no? Y es el punto de partida para poder hacer esta construcción de las relaciones interculturales. El ideal romántico es que siempre las relaciones sean armoniosas, ¿no? Pero no en todos los casos eso se da. Y es obviamente un trabajo de todos los días poder hacer esa apertura a la cultura del otro, sobre todo cuando es muy diferente a la propia, ¿no? Esto aplicado a pueblos indígenas, pero también en términos generales, ¿no? Entonces, en lo que es salud intercultural, retomamos este gráfico, porque lo que es sistemas de salud de cada uno de los pueblos indígenas va a entrar. Siempre se pensaba que entran en choque con el modelo biomédico, pero lo que busca la salud intercultural, el enfoque de salud intercultural, es que ya no existan esos choques necesariamente, sino que de los dos lados podamos establecer el aprendizaje de herramientas para una comunicación más armoniosa, ¿no? El reconocimiento del otro, ¿no? Y también encontrar cómo comunicarme con el otro para beneficio de las condiciones de salud y de vida y el bienestar de ese otro, ¿sí? Por lo tanto, el lado de la formación
se deja más en manos del Estado, ¿sí? Y también del lado de los pueblos originarios, el trabajo de contribuir en esa formación, ¿sí? De informar, de sensibilizar sobre los paradigmas propios de cada pueblo originario a las universidades y a los focos de formación de los profesionales de la salud, ¿sí? Este es un trabajo que hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿sí? En todos los países, en nuestro estado también. Nuestra universidad, por ejemplo, cuenta con un programa de pueblos indígenas específicamente para abrir la formación universitaria a este paradigma de la interculturalidad, no solamente de la salud, sino de todas las carreras, ¿sí? La salud intercultural pone también en el centro de pantalla, digamos, a la diversidad cultural, ¿no? Formarnos para el respeto de la diversidad cultural, que suena muy lindo, pero obviamente que es complejo, ¿no? Este proceso de formación es complejo, sobre todo cuando el otro, que es mi paciente, tal vez presenta saberes o costumbres ligadas a la salud que tal vez yo reconozco como profesional de la salud que no son adecuados, pero debo encontrar la manera de lograr ese puente de comunicación para el aprendizaje de prácticas, de comportamientos, de información respecto al cuidado de la salud que sean las adecuadas, ¿no? Entonces, no significa, ¿no? Este diálogo entre el sistema de salud y el modelo biomédico no significa darle siempre la razón al sistema de salud de algún pueblo originario, sino todo lo contrario, ¿no? Esa mirada desde el diálogo, desde la comprensión previamente, para lograr los cambios que sean necesarios. Lleva tiempo, no es sencillo, todas las personas que se dedican a esto en las diferentes áreas, no solo en salud, reconocen esa complejidad, pero siempre es necesario el punto de partida que es la formación, contar con herramientas que nos permitan que realmente la diversidad cultural sea posible, ¿no? Por eso es que tenemos diferentes niveles de relaciones interculturales, ¿no? Las espontáneas, es decir, las cotidianas que no necesariamente problematizamos, ¿no? Porque es el día a día, ¿sí? Las relaciones interculturales informadas, que es cuando yo interesa conocer su historia, ni tampoco me interesa vincularme si no tengo necesidad, por ejemplo. Pero sí estoy al tanto de su existencia y de algunos datos básicos, ¿no? Pero después está el nivel más complejo, que son las relaciones interculturales propositivas, que son las que esperamos de los profesionales, ¿no? Es decir, formarnos en estos temas que ustedes están estudiando a lo largo de este módulo y el año que viene también, para nosotros desde lo profesional plantear relaciones interculturales desde herramientas de comunicación, desde herramientas teóricas, desde herramientas metodológicas de diferentes ciencias sociales, desde el enfoque de la salud intercultural en el caso de ustedes, para poder bregar por el bienestar del otro, en el caso de ustedes pacientes, a nivel individual y a nivel colectivo, planteando la comprensión, pero una comprensión que parte de la información y parte, obviamente, del pensamiento crítico, ¿no? Del posicionamiento reflexivo de mi propia cultura, de mi propia posición como profesional de la salud, es decir, que poseo conocimiento científico que tal vez mi paciente no posee, pero eso no pone en un grado de jerarquía menor a mi paciente por no poseer esos saberes científicos, ¿no? Eso forma parte de un proceso de formación. Y obviamente pone en el centro a los profesionales de la salud, pero también del otro lado, contar con esa apertura a la comunicación es fundamental, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos varias veces. Por lo tanto, y ya con esto vamos cerrando, porque esto lo vamos a retomar en comunicación, las relaciones interculturales implican, como ven en el centro, lo vinculado a los pueblos originarios, indígenas, algunos hablan de etnias, pero como lo vamos a ver más adelante, también implica este péndulo constante entre lo que en ciertos contextos culturales se considera normal y lo que se considera salud, enfermedad, atención y prevención desde diferentes posicionamientos, ¿no? Y ahí entran en juego las etnias, entran en juego los géneros, entran en juego las razas,
entra en juego la categoría de discapacidad, ¿sí? Lo que consideramos salud desde estas diferentes posturas, lo que se considera enfermedad desde estas diferentes posturas, lo que se considera cuerpo desde estas diferentes posturas, ¿sí? Y lo que el resto de la sociedad, eso depende, cada contexto obviamente, normaliza, ¿no? ¿Qué es un cuerpo normal? ¿Qué es una salud normal? ¿Qué es, cuáles son las enfermedades esperables? ¿No? ¿Qué es una atención normal o prevención normal? ¿Cuáles son esos rangos de normalidad que se naturalizan? ¿Y cuáles son las personas que quedan del otro lado, ¿no? Dentro de lo que no se considera normal? ¿Y cómo experimentan estos mismos elementos? Salud, enfermedad, atención, prevención y cuerpo. Las relaciones interculturales nos ponen en tensión esas cuestiones, ¿no? Y aprender a que no siempre todos estos aspectos son armoniosos y que en la comunicación, cuanto más formados estemos, menos obstáculos vamos a generar, menos tensiones vamos a provocar, ¿no? Cuando aprendemos herramientas para abordar estas diversas situaciones que se nos pueden presentar. Para de esa manera nosotros, como profesionales, no alimentar la desigualdad. Una cuestión es hablar de diferencias y otra muy distinta es nutrir inequidades o desigualdades, ¿sí? Por no estar informados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta es la definición completa de interculturalidad. Fíjense que hace rato eran 2 líneas, ahora está más heavy el concepto. También es el concepto que maneja la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Y hablamos de relaciones respetuosas en medio de las diferencias. Diferencias que pueden ser políticas, diferencias que pueden ser económicas, sociales, culturales, de generación o de edades, diferencias de lengua, de géneros, ¿sí? Es decir, diferencias que son culturales. Obviamente esto suena muy romántico, pero tenemos que aprender paulatinamente a ciertas herramientas flexibles que nos permitan adaptarnos a esos contextos de diferencia, ¿no? Y, repito, poder nutrir la diferencia, pero no la inequidad o desigualdad. No provocar nosotros con nuestras actitudes o comportamientos como profesionales, por ejemplo, la exclusión social de ciertas personas de la salud, ¿no? O nutrir, o sin darnos cuenta, sin mala fe tal vez, procesos de segregación, ¿sí? Sino todo lo contrario. A partir de formarnos en estos temas, alimentar la inclusión, la verdadera inclusión en el campo de la salud de las personas, a pesar de todo el tipo de diferencias que vimos, ¿sí? El enfoque de interculturalidad lo que va a buscar es trascender lo puramente indígena o no indígena y va a provocar esta invitación, ¿sí?, a un abordaje sociocultural más profundo, más analizado de las prácticas de los profesionales de la salud a nivel cotidiano, ¿no? Poder tener herramientas para esa reflexión, ¿sí? Y de esa manera lograr un equilibrio, ¿sí?, y un diálogo respetuoso entre prácticas biomédicas y prácticas o saberes de otro origen y que pueden, ¿por qué no?, ser positivas para el bienestar de los pacientes, a veces no, y aprender también cómo podemos comunicar que no lo son, y promover el aprendizaje de una información adecuada y de prácticas adecuadas para la salud bucal en el caso de ustedes, ¿sí? Bueno, y para cerrar, a nivel Estado, los diferentes estados que adhieren al enfoque de la salud intercultural y en otros campos también, lo que se busca es que sea un enfoque, ¿sí?, como lo veíamos a principio de año, anteojitos que nos ponemos para llevar adelante nuestras relaciones, en el caso de ustedes, entre ustedes mismos, entre colegas, entre profesionales de la salud y pacientes, pero también cuando pensamos en proyectos, por ejemplo, de intervención social, cuando pensamos en investigaciones científicas en el campo de la salud, cuando se piensa a nivel Estado en programas de salud o políticas públicas de salud, que sea un enfoque transversal, ¿sí? Esto hasta el día de hoy es una lucha, no es sencillo, ¿sí? Pero cuantos más profesionales se formen de esta manera, más esperanzas hay de ir logrando cada día, paso a paso, un poquito más, este tipo de prácticas en el campo de la salud, ¿sí? Y para cerrar, de esta manera,
podemos cumplir de alguna forma con abordar los hechos de salud y los determinantes sociales de la salud, aplicar un paradigma de la complejidad, todo eso responde también a lo que es salud intercultural, ¿no? Todo está articulado y están ligados, para no reducir o simplificar la complejidad de la salud en el campo cultural y social, ¿no? Es decir, en la vida real de las personas, partiendo desde la comprensión. Bueno, ¿cómo anduvimos hasta acá? Justito llegué. ¿Dudas? ¿Algo antes de pasar al TP? Bueno, ahí hay manitos. Bueno, pudimos ver hasta aquí ideas claves que las fuimos remarcando. Dudas, inquietudes, tal vez ahora no son muchas, pero recuerden siempre anotar las que vayan apareciendo, sobre todo para los espacios de tutoría disciplinar, ¿sí? Bienvenido sea. Y hemos tratado a lo largo de todas las 2 clases hacer la relación de los temas con su futuro profesional, ¿sí? Bibliografía, todo a disposición ya en el aula virtual, no se asusten, son todos textos cortitos, ¿eh? Enfocados en términos generales para que ustedes tengan un panorama amplio y después los textos, el resto se enfocan en su profesión, ¿sí? De esa manera tienen un panorama en general, pero también específico. Todo esto ya está en el aula junto con las consignas del TP, ¿sí? Perfecto. Bueno. Estamos. Muy bien, súper. Bueno, no sé, ¿hay una manita ahí de Gonzalo o fue sin querer? Yo pregunto por los dos porque a veces sin querer. Bueno, parece que fue sin querer. Bueno, chiquis, no sé si ustedes quieren decir algo, me faltó algo. ¿Estamos? Bueno. Comisión 5, un ratito y ya pasamos directo al TP, entonces quedan liberados, no sé el resto. Nosotros hacemos así, entonces ya. Idem, ya ingresamos al práctico. Perfecto. Sí. Bueno, nos vemos en su comisión. Mil gracias, abrazo enorme, que tengan hermosa jornada. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Chau, chau. Gracias, profe. Gracias, profe.